Hola, ¿qué ocurre si tenemos una batería de 12 voltios y queremos alimentar una lámpara de LEDs que me exige una tensión, pongamos, de 9 voltios? O quiero cargar la batería de mi teléfono móvil con una tensión que pongamos que es 5 voltios. O otro ejemplo, pongamos que quiero alimentar el microprocesador de mi portátil y la tensión de alimentación son 1,8 voltios. Está claro que en todos esos casos tengo que reducir la tensión, pero además si quiero hacerlo de forma eficiente, esto es, no consumir potencia en el propio proceso de reducción de tensión, en ese caso lo que tengo que utilizar es un convertidor continuo a continua. En este vídeo vamos a ver el convertidor reductor o BAC, que es uno de los convertidores continuo a continua más sencillos, pero a su vez que más se utilizan. A modo de ejemplo, aquí tengo una evaluation board de un convertidor reductor. Es una cosa de poca potencia, llega hasta 15 vatios, no puede procesar más potencia. Me da la salida 5 voltios y la restricción es que la entrada tenga que estar entre 9 y creo que son 36 voltios. Vamos a ver cuál es la idea fundamental detrás de este tipo de circuitos. Bien, para ello tenemos aquí un esquema donde en la izquierda tenemos una fuente de tensión constante que he llamado VI, que modela esa batería de la que disponemos, y a la derecha tenemos una resistencia R que modela esa carga, ese dispositivo que queremos alimentar, ese microprocesador, esa batería, etc. El dispositivo que vaya al final a usar la potencia eléctrica para algo que nos sea útil. Sobre esa resistencia vemos que aplicamos o queremos aplicar una tensión que he llamado VO, que es la tensión de salida. Sabemos que es menor que la tensión de entrada y se me exigirá que tenga un cierto valor. Bien, si queremos hacer la reducción de tensión de una forma eficiente, estamos restringidos en cuanto al tipo de componentes electrónicos que podemos utilizar. Básicamente solo podemos utilizar aquellos que no disipen potencia. Por tanto, podremos utilizar bobinas, podremos utilizar condensadores, podremos utilizar transformadores, diodos y transistores. Eso sí, en este último caso solo si los utilizamos en modo conmutación, es decir, como un interruptor. Unas veces lo encenderemos y otras veces lo apagaremos. Aclaración, estos dispositivos no disipan potencia, al menos desde el punto de vista teórico. En la realidad sí que van a disipar algo de potencia. Bien, primera idea fundamental. Sabemos que la tensión de salida tiene que ser menor que la tensión de entrada. O esa es nuestra situación, ese es el escenario al que nos tenemos que enfrentar. Lo que vamos a hacer es aplicar la tensión de entrada y dejar de aplicarla. Es decir, vamos a conectarla, desconectarla, conectarla, desconectarla. En concreto, la idea es aplicar este patrón que tenemos aquí. El objetivo al final es generar este tipo de forma de onda que tenemos aquí, que he llamado VSW de V-switch. Como vemos, aplicamos la tensión de entrada VI durante un cierto tiempo, después aplicamos 0 voltios. Volvemos a aplicar la tensión de entrada, aplicamos 0 voltios y lo repetimos de forma periódica. La primera cuestión es cómo generamos este patrón, esta forma de onda V-switch. Pues una forma muy sencilla es utilizar dos interruptores que funcionen de forma complementaria. Los he llamado SA, que es el principal, y SB. ¿Qué quiere decir complementaria? Que cuando encendamos uno, apagaremos el otro. Y cuando apaguemos el primero, encenderemos el segundo. De esta forma vamos a tener dos posibles estados. Un primer estado en el que encendemos SA y por tanto apagamos SB, aunque no lo voy a indicar. Y en este caso el circuito equivalente sería este. Tenemos nuestra fuente de tensión de entrada, SA encendido sería un cortocircuito, SB apagado es un circuito abierto, y si nos fijamos dónde medimos V-switch en nuestro circuito, en este caso V-switch sería VI. Ese es el primer estado. Segundo estado,
SA apagado y por tanto SB encendido. Bien, nuestro circuito equivalente sería este. SA es un circuito abierto, SB es un cortocircuito y V-switch en este caso es directamente 0. Así que estos dos interruptores controlados de forma complementaria me van a permitir generar ese patrón de la izquierda a base de ir conmutando entre los dos estados. Bueno, esto se podría hacer de forma sencilla con una señal de control como la que tenemos aquí. Esta sería la señal de control del interruptor A. Omito la del interruptor B porque es justamente la complementaria. Y básicamente, si vemos la señal de control, aquí encenderíamos el interruptor A. Por tanto, en V-switch vemos la tensión de entrada. Cuando la apagamos, vemos 0 voltios porque estaríamos encendiendo el interruptor B. Bien, vamos a definir una serie de parámetros importantes. El primero es TSW, T-switch, el periodo de conmutación, que básicamente es el periodo de la señal de control y a su vez es el periodo de la tensión V-switch. A partir del periodo de conmutación también podemos definir, de hecho es un parámetro que vamos a hablar de él mucho, podemos definir el inverso, que es lo que se conoce como frecuencia de conmutación. F-switch es la frecuencia de la señal de control y por tanto es 1 partido de T-switch. Un tercer parámetro que vamos a definir es D. D es el ciclo de trabajo, es nuestra variable de control. Es lo que vamos a usar, lo que vamos a ir ajustando nosotros para obtener la tensión de salida que queramos. ¿Cómo se define D? ¿Cuál es la explicación o qué me indica D? D es el ratio entre el tiempo en que el interruptor A está encendido y el tiempo o periodo total. Es decir, D es el tiempo T-on, el tiempo en que el interruptor A está encendido, partido de T-switch. ¿Qué es T-on? Este tiempo. ¿Qué es T-switch? Este tiempo, ya lo hemos indicado. Así que yo puedo ir jugando con el ancho de ese pulso a base de modificar D. En la práctica lo normal es tener un valor de D más o menos fijo. Bien, pues D es mi variable de control que vamos a poder ajustar entre 0 y 1. Si D es 0, significa que el interruptor A estará permanentemente apagado. Si D es 1, estará permanentemente encendido. Pero lo normal es tener un valor intermedio que ya veremos cómo se calcula. Y, por ejemplo, que tengamos un valor de D0,5. Primera mitad del periodo, el interruptor A estaría encendido, segunda mitad estaría apagado. Si uso D0,25, es decir, un cuarto, el primer cuarto del periodo, el interruptor A estaría encendido, los 3 cuartos restantes estaría apagado. Ya sé. Bien, llegados a este punto, vamos a comentar la segunda idea fundamental. La primera era, vamos a trocear la tensión de entrada, no vamos a aplicarla de forma permanente. Segunda idea fundamental, bien, tenemos una tensión pulsante, pero en la salida quiero una tensión constante. No me vale la forma de onda que tengo. La segunda idea fundamental es que vamos a quedarnos con el valor medio de esa tensión pulsante. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues con un filtro paso bajo, que precisamente lo que va a permitir es quedarme con ese valor medio. En concreto, vamos a utilizar un filtro que sea no disipativo, con componentes que no consuman potencia, y vamos a irnos al caso concreto del filtro paso bajo de orden 2. Es decir, este que tengo aquí formado por una bobina cuya inductancia la llamo L y un condensador cuya capacidad la llamo C. Bien, ¿qué tiene que ocurrir para que ese filtro, sabiendo que a su entrada tiene esta señal pulsante, a la salida me dé una tensión constante? Lo que tiene que ocurrir es que la frecuencia de corte de ese filtro esté muy por debajo de la frecuencia de conmutación. ¿Cuánto es muy por debajo?
10 veces por debajo, 20 veces por debajo, ese orden. Si hago eso, el filtro cogerá la forma de onda de entrada y me dará a la salida, precisamente en la salida al convertidor, me dará el valor medio. No vamos a entrar en detalle, pero básicamente la frecuencia de corte de ese filtro es 1 partido de 2pi raíz cuadrada de LC, así que yo voy a poder jugar, lo veremos en otros vídeos, pero puedo jugar con L y C para ajustar la frecuencia de corte y asegurarme que es muy inferior a la frecuencia de conmutación, es decir, muy inferior a la frecuencia de esa forma de onda azul. Ya digo, si aseguramos esto, lo que se va a cumplir es que la tensión a la salida será el valor medio de la tensión pulsante que tengo a la entrada del filtro. Bien, por tanto, si hacemos eso, en la salida veríamos una tensión constante como esta. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es el valor específico de esa tensión de salida? Sabemos que es constante, pero queremos saber exactamente cuánto vale. Bueno, pues aplicamos la definición matemática de valor medio. Sabemos que si cumplimos la condición, la tensión será el valor medio de V-switch y la definición general de valor medio es hacer la integral de la forma de onda en un periodo y dividir entre el periodo. Así que 1 partido de t-switch, integral desde 0 a t-switch de v-switch respecto al tiempo. Si consideramos un periodo, vamos a la forma de onda azul, tendríamos que hacer la integral desde 0 hasta aquí y tenemos dos partes muy diferenciadas. Desde 0 hasta d por t-switch, la forma de onda vale vi, la tensión de entrada. Y después, desde dt-switch hasta t-switch vale 0. Así que esa integral me queda 1 partido de t-switch, integral desde 0 a d por t-switch de una constante que es la tensión de entrada. Bien, resolvemos esa integral que es muy sencilla y lo que obtendremos será que la tensión de salida es d veces la tensión de entrada. Mi variable de control por la tensión de entrada, el ciclo de trabajo por la tensión de entrada. ¿Eso qué implica? Que ya soy capaz de ajustar la tensión de salida. Si quiero una tensión de salida que sea la mitad de la tensión de entrada, pondré un ciclo de trabajo de 1/2, de 0,5. Si quiero una tensión de salida que sea 1/4 de la tensión de entrada, pondré un ciclo de trabajo de 1/4. Bien, muy sencillo. Esto me va a permitir generar, ya digo, una tensión de salida que esté entre 0 y la tensión de entrada. Bien, esta técnica es muy popular, se conoce como PWM y no solo se usa en convertidores continua-continua. PWM son las siglas de Pulse Width Modulation, modulación por ancho de pulso, porque básicamente al jugar con D, al ajustar D, lo que estoy haciendo es ajustar el ancho de la señal, de los pulsos de la señal de control y como consecuencia el ancho de los pulsos en V-switch. Y al hacer eso estoy modificando el valor medio de la forma de onda, que precisamente es lo que me da, lo que me aparece a la salida del convertidor. Bien, pongamos un ejemplo. Supongamos que sobre estas formas de onda que tengo a la izquierda aplico una reducción del ciclo de trabajo. ¿Qué ocurrirá? Se me van a cortar los pulsos de la señal de control, se van a hacer más estrechos. Como consecuencia, los pulsos de V-switch también se hacen más estrechos y modificaré el valor medio de la forma de onda. El resultado de acortar esos pulsos es este que vemos aquí. Estamos viendo aquí el valor medio de esa forma de onda, o mejor dicho, el valor medio que tenía la forma de onda anteriormente, ahora ya no es ese. El valor medio ha bajado. El nuevo valor medio va a ser menor. Será algo como lo que vemos aquí. Así que, como vemos, de forma gráfica, ajustando el ciclo de trabajo,
ajustamos el valor medio de VSwitch y ajustamos la tensión de salida. Bien, llegados a este punto queda un aspecto que no hemos tratado y es cómo implementamos estos dos interruptores complementarios. Hay dos opciones. Una primera opción es directamente utilizar dos transistores que controlemos de forma complementaria, es decir, cuando encienda uno apago el otro y cuando apaga el primero enciendo el segundo. En este caso he utilizado transistores MOSFET de canal N, pero podría usar otra tecnología de transistor. Pero existe una segunda opción que es más simple y es implementar el segundo interruptor con un diodo. Es más simple porque no necesito controlar el diodo. Tendría que generar una señal de control para el MOSFET que implementa el interruptor A, pero me olvidaría del interruptor B. Lo que ocurre es que, como ya veremos, esta segunda opción solo se puede implementar bajo ciertas condiciones. Lo veremos en otro vídeo. Bien, pues este era el objetivo de este vídeo, ver una explicación intuitiva de cómo funciona un convertidor reductor. Hemos dejado o hemos pasado por alto muchos detalles que son muy importantes. Por ejemplo, cómo son las formas de onda de corriente en este circuito o por qué este convertidor que he enseñado antes, este módulo, tiene este tamaño, pero existen módulos de convertidores reductores 100 veces mayores. ¿Qué condiciona el tamaño? O qué pasa en la explicación que hemos visto si mis componentes no los considero ideales. Todo eso serán cuestiones que iremos viendo en otros vídeos y que iremos viendo también cómo me afectan. Así que lo dicho, el objetivo para este vídeo está cumplido, más o menos tenemos una idea de cómo funciona el convertidor reductor, así que nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.